Saludos, les habla Aurelio Fernández Concheso y bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. En la clase anterior hicimos un repaso amplio y en algún nivel de detalle sobre el tema de los accidentes de navegación. Vimos lo que son los riesgos de mar, vimos lo que son los efectos de los accidentes de navegación, hablamos de la avería simple o particular, de la avería gruesa o común, y como muy importante, hablamos de lo que es quizás el más trascendente y serio de los accidentes de navegación, como son los abordajes y esa figura relacionada que es la de la colisión. Hoy vamos a tocar otro tema que es también fundamental en el estudio de los accidentes de navegación, y ese tema es el de la contaminación del mar y especialmente la contaminación del mar por petróleo. La figura de la contaminación del mar por petróleo, o el hecho, la contaminación del mar por petróleo como una realidad, es relativamente nueva en la navegación. Y digo relativamente nueva porque tomando en cuenta el hecho de que, como hemos hablado y lo dijimos en la clase sobre la historia de la navegación tiene 10.000 años de historia, algo que tiene 100 es relativamente reciente. Y es así porque lo que genera el riesgo de contaminación del mar por petróleo es el transporte de petróleo en buque, que es un fenómeno que tiene a duras penas 100 años. El petróleo se puede transportar también a través de oleoducto, pero hasta hoy, año 2023, el hombre no ha encontrado otra forma de transportar petróleo en grandes cantidades, a grandes distancias, de manera más eficiente y de manera más efectiva que el transporte de petróleo en buques, grandes buques denominados tanqueros. Buques que tienen capacidad de 250.000, 500.000, 1.000.000 y hasta 2 millones de barriles de petróleo. El riesgo ambiental es un riesgo significativo. Como otras cosas y otros aspectos de la seguridad de la navegación, ha desarrollado de una forma positiva bajo el ala protectora, digamos, de distintos organismos internacionales, como el Comité Marítimo Internacional, la Organización Marítima Internacional, por supuesto, y un conjunto de organismos vinculados. Ahora, si tomamos la historia de los últimos 50 años, del último medio siglo, y observamos la cantidad de accidentes que ha habido que generan derrames o que han generado derrames de petróleo y de hidrocarburos catastróficos, el número es impresionante. El 18 de marzo de 1967, el tanquero Torrey Canyon, cargado con unos 120.000 toneladas de crudo, en ruta entre Kuwait, en viaje entre una refinería de Kuwait Oil y Escocia, cometió un error de navegación frente a las costas de Bretaña, cerca de las islas Scilly, entre Gran Bretaña y Francia, y tuvo un accidente que produjo un gigantesco derrame de cerca de 30 millones de galones, 30 millones de galones. Tomemos cuenta que 30 millones de galones significa la cantidad de petróleo que pueden cargar en sus tanques 1 millón de vehículos. Entonces imagínense ustedes esa cantidad de petróleo derramada al mar, causando un desastre ecológico, ambiental en el mar, en las costas de Bretaña, que generó la destrucción de cerca de 15.000 o la muerte de cerca de 15.000 especies de fauna marina, de contaminación de 100 kilómetros de playa del lado británico y 100 del lado francés, etc. El 16 de marzo de 1978, el tanquero liberiano Amoco Cádiz, fletado por la petrolera americana Amoco, produjo otro desastre ambiental, en este caso frente a las costas de Francia,
y derramando en el orden de 220.000 barriles de petróleo. El 19 de julio de 1979, el tanquero Atlantic Empress, después de haber colisionado con el tanquero Agent Captain cerca de las islas de Trinidad y Tobago, produjo un derrame de 287.000 barriles de petróleo. El 6 de agosto de 1993, el tanquero Castillo de Believer, español, agarró fuego frente a las costas de Sudáfrica y produjo un derrame de 250.000 toneladas de crudo. El 24 de marzo de 1989, el tanquero de la empresa petrolera americana Exxon, denominado Exxon Valdez, produjo un desastre ecológico en Alaska, en la bahía del Príncipe Guillermo, en Alaska, derramando 37.000 toneladas de crudo y contaminando cerca de 2.000 kilómetros de playa. El 28 de mayo de 1991, el tanquero Summer, ¿verdad? De bandera de Liberia, produjo un derrame de 260.000 toneladas igualmente. El 11 de abril de 1991, el tanquero Haven produjo un derrame de 144.000 toneladas de crudo en el Golfo Pérsico. Y el 13 de noviembre del año 2002, el tanquero denominado Prestige se fracturó frente a las costas de Galicia, produciendo un derrame de unas 65.000 toneladas de petróleo que mató entre 115.000 y 200.000 unidades de especies de la fauna marina. De manera que vemos que en el periodo de estos años, de estos últimos 50 años, no han sido pocos los derrames petroleros. Un derrame de crudo, el crudo es un producto que produce un impacto ambiental muy grande en el mar, en la fauna y flora marina. Impacto ambiental que algunas veces puede demorar décadas en recuperarse. Cuando se produce un incidente de esta naturaleza, el primer afectado, la primera víctima es el ambiente mismo, el ambiente marino, el mar, con todo lo que ello lleva, las especies de fauna y flora marina, y son los primeros afectados. Pero hay otros afectados, que en este caso son seres humanos, y son seres humanos que de una manera u otra viven del mar, aquellos que viven de la pesca, aquellos que viven del turismo, que operan o viven con relación a la industria del turismo con hoteles en las distintas costas que se ven afectadas por el derrame, etc. De manera que un derrame causa un conjunto de daños que son, en primer lugar, ese daño ambiental que algunas veces es intangible y que aun cuando hoy en día hay distintos organismos especializados que son capaces de cuantificar en dinero el daño al ambiente, pero produce daños tangibles en la forma de lo que son los costos de limpieza y mantenimiento, los costos de recuperación del ambiente, la pérdida de ingresos y de empleos, etcétera, que se genera para pescadores, para otras personas que viven del medio marino, la pérdida de empleo y de ingresos que se produce para la industria del turismo en las costas aledañas al sitio donde se ha producido el derrame, etc. Son entonces incidentes de gran impacto. Cuando sucedió el incidente del Torrey Canyon que mencioné, que fue el primero que podemos decir de la era moderna, fue el primero después de en la segunda mitad del siglo XX, no había una conciencia sobre la necesidad de que hubiese un cuerpo normativo que atacara el problema de la contaminación del mar por petróleo. Y enseguida, inmediatamente después de sucedido el desastre del Torrey Canyon, la comunidad o la industria marítima y sus organismos, principalmente la Organización Marítima Internacional, se abocó a conseguir soluciones y a implementar esas soluciones en un conjunto de instrumentos jurídicos que, así como hablamos de las colisiones, en primer lugar,
prevengan los incidentes de contaminación y, en segundo lugar, una vez sucedido el incidente de contaminación, prevean un tratamiento adecuado, en primer lugar para las víctimas, pero también equitativamente administrado para el armador, el propietario y lo que son los intereses del buque. El primero de estos convenios que hay que mencionar, que es relativo a la prevención y es que es el esencial, el primordial, es la denominada Convención Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar, denominado, conocido por sus siglas en MARPOL, original, que constituye un acrónimo de los términos Mar Pollution, y que originalmente promulgado en el 73 y con una versión del 78 y anexos que se adaptan de forma o se actualizan de manera continua. Eso es en lo relativo a la prevención. Y MARPOL contiene un conjunto de reglas, como dije, para asegurar que la posibilidad de que un buque contamine el mar, sea que se trate de un buque de transporte de hidrocarburos, sea que se trate de un buque de otro tipo que también transporte hidrocarburos, pero en este caso como combustibles para el mismo operar, se pueda realizar. Pero decía que a raíz del incidente del Torrey Canyon, la comunidad internacional se reunió y produjo un instrumento, un conjunto, una estructura normativa para atacar los derrames de petróleo una vez suceden en el mar, los derrames de petróleo en el mar una vez suceden, darle adecuado tratamiento para beneficio de los reclamantes y del armador. Y es así que en 1969 se promulgó por primera vez, como dije, bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional, la denominada Convención Internacional sobre Indemnización de Daños derivados de la contaminación del mar por petróleo, conocida como CLC 69. CLC 69 ha quedado atrás y hoy rige primordialmente la Convención del 92, es decir, la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil derivada de la contaminación del mar por petróleo de 1992, que entró en vigencia en 1996 y está aprobada por 133 países que constituyen un número significativo o de los países más importantes que importan o exportan, de los que importan o exportan hidrocarburos. Es de hacer notar, por cierto, que Estados Unidos nunca ha sido parte de CLC, no fue parte de CLC 69 y no es parte de CLC 92, sino que así como sucedió a nivel internacional con la promulgación de CLC a raíz del incidente del Torrey Canyon en 1969, una vez que en el 89 el Exxon Valdez produjo el desastre ecológico que mencioné en la bahía del Príncipe Guillermo en Alaska, Estados Unidos promulgó su propia legislación conocida como OPA 90 o el Pollution Act de 1990 para darle un tratamiento a incidentes dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo aplica CLC 92? En primer lugar, CLC 92 aplica a buques que transporten hidrocarburos persistentes o sus derivados, como fuel oil, etc. Y en consecuencia no aplica a buques que no transporten hidrocarburos como carga, porque un buque, sea granelero, de contenedores o sea un crucero, transporta hidrocarburos pero como combustible propio. No aplica para esos casos. Aplica solo cuando transporta los hidrocarburos o sus derivados como carga. En segundo lugar, cuando transporta más de 2.000 toneladas. A la vez, CLC, desde el punto de vista de jurisdicción, aplica para derrames de hidrocarburos, de buques que transporten hidrocarburos o sus derivados, que causen daños en el mar territorial, en la costa, el mar territorial o la zona económica exclusiva de los países que son parte a la convención, que como dije son 133. ¿Cuál es el efecto fundamental de CLC? Que como dije
tiene como razón subyacente establecer una solución para las víctimas de derrame y a la vez también para los armadores. Bueno, que fundamentalmente CLC establece que en caso de derrame, el armador del buque tiene responsabilidad objetiva. Es decir, que el armador del buque está obligado a responderle a los reclamantes que han sufrido daño como consecuencia del derrame, independientemente de que no haya incurrido en culpa. Es decir, aún si el derrame ha sido sin su culpa. Y solo puede escapar esta responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad sin haber tenido culpa, en básicamente 3 casos. Cuando el derrame ha sido consecuencia de un acto de guerra, cuando el derrame ha sido consecuencia de o por razón de o culpa de un gobierno o entidad encargada de mantener ayudas de navegación que se haya hecho eficientemente, y en tercer lugar, cuando el derrame ha sido causa o ha derivado del acto intencional de un tercero. Cuando no se da una de esas 3 situaciones, el armador entonces es responsable, objetivamente, aunque no haya incurrido en culpa. Pero CLC le da la posibilidad de limitar esa responsabilidad. ¿Y cómo se limita la responsabilidad? O cuál es el límite de la responsabilidad del armador que tiene culpa objetiva? Es decir, que es responsable ante los terceros reclamantes, aunque no haya causado el derrame. Bueno, en derechos especiales de giro dependiendo del tonelaje. En la versión del año 92, 3 millones de derechos especiales de giro, aproximadamente 4 millones de dólares, hasta buques hasta 5 toneladas, hasta 5.000 toneladas, perdón, y de ahí para arriba 420 derechos especiales de giro por tonelada, o en números redondos, digamos a valores de hoy, unos 85 a 90 millones de dólares. En el año 2000 se realizaron modificaciones a CLC 92 y se aumentaron esos límites en casi 50%, de manera que ahora el límite de responsabilidad conforme a las modificaciones del año 2000, que entraron en vigencia en el año 2003, son de aproximadamente 89.7 millones de derechos especiales de giro, el límite de la responsabilidad del armador, aún no habiendo incurrido en culpa, o en números redondos unos 130, 140 millones de dólares. Ahora, el CLC también establece que para responder de esos límites por los cuales el armador es responsable en forma objetiva, debe proveerse de una garantía, de un seguro que cubra esas cantidades. Y la mayoría de los tanqueros que van, navegan, tocan puertos de los países parte a CLC, en consecuencia, están provistos de esa garantía, si no, no pueden tocar esos puertos, y esas garantías son otorgadas por los clubes de protección e indemnización y tienen coloquialmente a la garantía, igual certificado que evidencia que el armador tiene la garantía, se le conoce como la tarjeta azul o Blue Card. En ella se indica que asegurador, club de responsabilidad de protección e indemnización, garantiza la responsabilidad del armador objetiva hasta los límites de CLC, y eso le permite en consecuencia estar, digamos, al día con lo que son los requisitos que los distintos países que son parte de la convención establecen para que tanqueros petroleros puedan tocar en sus puertos. Por otra parte, cuando se produce un incidente y en función de esos límites de responsabilidad, porque ese límite de responsabilidad, decía, es un límite de responsabilidad objetiva, aunque no haya incurrido en culpa. Y de hecho, ese límite solo se puede romper, es decir, el armador solamente puede ser responsable ante los reclamantes que han sufrido daño como consecuencia del derrame, que son los estados que han tenido que incurrir los costos de limpieza, hablaba los pescadores, la industria turística, etc. Solamente puede ser perseguido el armador más allá de esos límites cuando está demostrado que el hecho que produjo el derrame o fue intencional o con negligencia manifiesta. Cuestión no siempre fácil de demostrar. De manera que pueden darse entonces 3 alternativas. Alternativa número 1, el armador no es responsable, no incurre en culpa, pero tiene derecho a limitar su responsabilidad hasta
esos 130, 140 millones de dólares que se establecen en las modificaciones de CLC 92. Segunda posibilidad, el armador se puede excepcionar porque el incidente se produjo por un acto de guerra o por un acto que es responsabilidad de un gobierno obligado o otra autoridad obligada a mantener ayudas de navegación o por el acto de un tercero, en cuyo caso no paga nada. Y en tercer lugar, situación en la cual incurrió, el incidente se produjo por un acto intencional del armador o de negligencia manifiesta, en cuyo caso es responsable, pero ya no puede limitar su responsabilidad a los 140 millones de dólares que a la cual la puede limitar en el supuesto de la responsabilidad objetiva, responsabilidad sin culpa, en cuyo caso responde ilimitadamente. Bien, en el supuesto de que se dé la alternativa que CLC, para la cual se diseñó CLC, que es que el armador no incurrió en culpa o en negligencia manifiesta y es responsable, pero puede limitar su responsabilidad, el armador tiene el derecho de constituir un fondo de limitación. Igualmente lo puede hacer, por cierto, el asegurador que ha garantizado la responsabilidad del armador con la tarjeta azul que mencionaba, con el Blue Card. Puede ir entonces el armador o el seguro a un tribunal en el país cuyos tribunales cuya jurisdicción, poder judicial sea competente para conocer del incidente, porque es el país en donde se ha producido el incidente de contaminación o cuyas costas han sido contaminadas o donde hay la mayor cantidad de víctimas del derrame y reclamante, puede ir a los tribunales de ese país y constituir un fondo de limitación, es decir, venir, por utilizar un término coloquial, con un cheque por el monto de la limitación de los 140 millones de dólares, depositarlo y hecho eso queda inmune. Su buque no puede ser embargado, su buque no puede ser perseguido y él tampoco puede ser perseguido. Y toca a los reclamantes satisfacer sus reclamos en ese fondo de limitación que ha sido constituido. A la vez, por cierto, y esto es importante, CLC también concentra la responsabilidad derivada del derrame de hidrocarburos en el armador, de manera que los agentes del armador, los dependientes del armador, los empleados del armador, los arrendatarios o charteadores o fletadores del buque, etcétera, no pueden ser perseguidos en el sistema de responsabilidad civil derivada de derrames de hidrocarburos que establece CLC, sino únicamente el armador. Ahora, los costos derivados de un derrame, los costos y daños derivados de un derrame pueden ser astronómicos. En el Exxon Valdez, Exxon fue obligada a pagar nada más a los pescadores que reclamaron sobre 380 millones de dólares y se habla de que los costos de limpieza superaron los 2 billones. Originalmente hubo una sentencia contra Exxon de 2.5 billones de dólares por daños punitivos, la cual después finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos redujo a 500, pero igual estamos hablando de un incidente que generó daños en los miles de cientos de millones de dólares, acercándose a los miles de millones de dólares. Entonces, si habíamos dicho que, si tal como habíamos dicho, el límite de responsabilidad del armador es 130, 140 millones de dólares en el mejor de los casos, conforme a CLC 92 y sus modificaciones del año 2000. ¿Qué pasa cuando el total de los reclamos, el total de los daños que ha causado el derrame, que son, como dije, primero los costos de limpieza que incurre el Estado o grupos de Estados que están vinculados o de las costas donde se ha producido el daño, que son los pescadores, que son otras personas que viven de la actividad marítima, que son personas que viven de la actividad turística, etcétera, excede esos 130, 40 millones? Bueno, el sistema jurídico que la Organización Marítima Internacional ha implementado tiene una solución para eso. ¿Y cuál es la solución? La solución está contenida en el denominado convenio sobre la creación de un fondo para la indemnización de los daños derivados de la contaminación del mar por petróleo, conocido como FIDAC o
en inglés IOPC Fund, que es un fondo que se nutre de los aportes de los países con flota de tanqueros y los países importadores de petróleo, exportadores e importadores de petróleo, que hacen contribuciones a ese fondo que funciona en la sede de la Organización Marítima Internacional en Londres. Y ese fondo, entonces, indemniza a quienes. Ese fondo está diseñado para indemnizar a las víctimas de derrame que no pueden cobrar del armador, bien sea porque el armador no tiene los recursos, es insolvente, o bien sea porque el límite de responsabilidad del armador no es suficiente para cubrir el total de esas reclamaciones. Desde su creación en el año 71, el actual fondo es el fondo del 92, el fondo del 71 desapareció, pero desde su creación el fondo, el primero el del año 71, luego el del año 92 y ahora el denominado fondo complementario, han intervenido en unos 150 incidentes de derrame y han pagado en el orden de 600 millones de dólares en esos incidentes. Entonces, de acuerdo con el convenio del Fondo 92, ¿verdad? Los límites, ¿verdad? Los límites de responsabilidad son, en primer lugar, o de acuerdo con la combinación de instrumentos jurídicos que componen CLC 92 con sus modificaciones y el convenio del fondo del 92 y el convenio complementario, los límites son básicamente de la siguiente manera. El armador o su seguro paga hasta 130 millones de dólares. El fondo 92 paga hasta aproximadamente 300 y el fondo complementario paga hasta 750 millones de derechos especiales de giro, que en números redondos son como 1.2 billones de dólares. De esa manera, hay esos tres capas de indemnización posible o de fuente de indemnización que establecen un sistema para el día de hoy que garantiza que dentro de esos parámetros las víctimas de reclamo están protegidas al mismo tiempo que los armadores, sobre todo aquellos que no han incurrido en culpa, tienen un nivel de protección que permite un equilibrio entre sus propios intereses y los intereses de los reclamantes y víctimas del derrame. O sea, finalmente, CLC establece una prescripción según la cual todo reclamo contra el armador que ha generado un derrame debe instituirse dentro de los 3 años siguientes y a todo evento, nunca después de los 6 años en los cuales se haya producido el incidente. Ahora, este sistema de CLC, que por un lado establece un conjunto de buques al que aplica un sistema de responsabilidad objetiva con excepciones muy puntuales, un sistema de limitación de responsabilidad que al que el armador se puede acoger, una inmunidad, digamos así, para todos aquellos distintos que el propietario del buque, en los casos de derrame, etcétera, ha sido replicado o copiado, o fue replicado o copiado en la Convención Internacional sobre Responsabilidad Derivada de Derrames de Hidrocarburos de Combustible, también conocida como Bunkers Convention, que entró en vigencia en el año 2008 y del cual ya son parte 83 países. Así como decía que CLC solamente aplica para buques que transportan hidrocarburos, más de 2.000 toneladas de hidrocarburos, y en consecuencia no aplica para otros buques, aun cuando transportan hidrocarburos como combustible. La comunidad internacional se percató que había muchos incidentes en los cuales había derrames de hidrocarburos de buques que no transportaban petróleo, más que eran derrames de su propio combustible, que igualmente, y si bien no tienen el potencial catastrófico que tiene el
el derrame de petróleo o de hidrocarburos proveniente de un tanquero que transporte hidrocarburos, también tienen la capacidad o son un riesgo de significativa relevancia para el medio marítimo. Y es así que se entró en vigencia en el 2008 Bunker Convention bajo la Convención sobre Responsabilidad Derivada de Derrames de Hidrocarburos Combustibles, bajo también los auspicios de la Organización Marítima Internacional. Y el sistema es el mismo. Responsabilidad objetiva para el armador, excepto en los 3 supuestos de exención que establece CLC, acto de tercero, acto de guerra, acto de una autoridad encargada de mantener las ayudas de navegación, o acto de un tercero, acto intencional de un tercero, responsabilidad objetiva del armador. Y así como CLC, la Convención sobre Combustible le permite al armador, cuyo buque se ve involucrado en un accidente, limitar su responsabilidad siempre que no haya sido un hecho intencional o de negligencia manifiesta, cuestión que rompe su derecho a limitar, tal como sucede en CLC. Y los límites de la Convención sobre Combustible son tales que el armador puede limitar su responsabilidad a una cantidad de aproximadamente 631 derechos especiales de giro, o en números redondos, 800 y pico, $900 por tonelada, hasta un máximo de 89.770.000 derechos especiales de giro, o en números de redondo, así como en el caso de las modificaciones a CLC 92, unos 130 millones de dólares. De manera que entonces es un sistema similar, es una estructura similar la de la Convención sobre Combustible, es decir, el Bunkers Convention, a la de CLC 92 con sus modificaciones. Y constituyen entonces este sistema de forma integrada, CLC para buques que transporten hidrocarburos y la Convención sobre Combustible para el resto de la flota global, ese sistema que permite darle tratamiento a los hechos de contaminación que son tan significativamente graves. Ahora, más allá de la problemática de la contaminación del mar propiamente dicha, que surgió en los 60, en los 70, en los 80 y a principios de este siglo, ha surgido en los últimos 10 años una conciencia fundamental sobre la navegación ecológica o la navegación verde. Y entonces, la Organización Marítima Internacional no se concentra nada más hoy ya en lo que es la contaminación de las aguas del mar, sino lo que es la contaminación ambiental derivada de las emisiones de sulfuro que provienen de los combustibles que permiten que los buques, los combustibles fósiles, que permiten que los buques naveguen. Y la Organización Marítima Internacional, a través de los últimos 5, 6, 7 años, ha trabajado de forma importante en crear conciencia para una navegación más ecológica, una navegación más verde, una navegación que proteja no solamente el agua, sino también proteja el ambiente, el aire, la atmósfera, habida cuenta de los riesgos del calentamiento global y todo eso. Y es así como ha establecido o estableció un conjunto de lineamientos en términos de emisiones de sulfuro y porcentaje de emisiones de sulfuro, reduciéndolo de 3 a 0.5%, regla que entró en vigencia en el año 20, y que busca, como digo, en el contexto de su lema, buques seguros y mares limpios, no solamente en lo que es el medio acuático, sino lo que es la atmósfera también. Y creo que el futuro va a estar orientado en una normativa de todavía más extensión, porque creo que lo que es la contaminación del mar por hidrocarburos y por combustible está adecuadamente regulado. Hay una convención, ha habido un esfuerzo o un intento de concretar una convención de responsabilidad civil derivada por daños derivados del transporte de sustancias
peligrosas y potencialmente nocivas. Esa convención, que conocida como la HNS, que fue originalmente impulsada en el año 96, no ha entrado en vigencia, pero fuera de eso creo que el sistema de responsabilidad civil del armador o el de prevención y el de responsabilidad civil del armador por la contaminación del mar por hidrocarburos y por combustible es un sistema que está decantado, se ha probado, eh, salvo casos específicos y situaciones específicas e incidentes específicos, ha probado cumplir con los objetivos para el cual fue diseñado. Y creo que el derecho marítimo hacia el futuro, en los años por venir, se va a concentrar en generar una estructura normativa al lado de la estructura normativa relativa a la contaminación del mar por petróleo y de las aguas por petróleo, una normativa que sea más comprensiva y que asegure que los buques naveguen con protección, no solamente del medio marino, sino también de la atmósfera. Es decir, caminando el derecho marítimo, y el derecho marítimo debe adecuarse a ello, a una navegación verde y cada vez una navegación verde más extendida en todos los mares del mundo. Terminamos así esta clase sobre la contaminación y los invito de una vez para las próximas, donde entraremos en el estudio también fascinante y extraordinario de lo que son los seguros marítimos y su incidencia como una capa que cubre y recubre todo en la industria marítima globalmente. Muchas gracias y saludos.